Mira, tiene la misma cara de mi bebé muerto, gritó Esperanza Morales antes de desmayarse al ver a un niño de 3 años rebuscando comida en la basura. Cuando la millonaria despertó, descubrió una verdad que cambiaría su vida para siempre y le daría una segunda oportunidad de amar que nunca pensó que tendría. Lo que pasó después te hará llorar y creer en los milagros más extraordinarios. Si esta historia te toca el corazón desde el primer momento, dale like y síguenos para más historias que sanan el alma. Esperanza Morales tenía 43 años y no había sonreído genuinamente en 5 años. Su rostro, una vez radiante y lleno de vida, ahora mostraba líneas prematuras de tristeza que ningún tratamiento cosmético había podido borrar. Era una de las mujeres más ricas de Colombia, dueña de una cadena de hoteles de lujo que se extendía por toda Sudamérica, pero toda su fortuna no había podido comprar lo único que realmente quería: traer de vuelta a su hijo. Sebastián había sido su mundo entero. Nacido después de 8 años de tratamientos de fertilidad y 3 abortos espontáneos, había sido el milagro que Esperanza había rogado al cielo durante décadas. Cuando finalmente llegó, sano y perfecto, con sus ojos verdes grandes y su sonrisa que iluminaba toda la habitación, Esperanza supo que todo su sufrimiento anterior había valido la pena. «Es mi pequeño príncipe», le decía a cualquiera que quisiera escuchar, mostrando las cientos de fotos que tenía en su teléfono. «Es la razón por la que respiro». Durante 3 años perfectos, Esperanza había vivido en una burbuja de felicidad maternal. Su esposo, Eduardo, a menudo bromeaba que había perdido a su esposa ante su hijo, pero lo decía con amor. Sabía que después de tantos años de infertilidad, Esperanza necesitaba sumergirse completamente en la maternidad. Todo había cambiado una tarde de abril cuando Sebastián, jugando en el jardín de su mansión en Bogotá, había desarrollado fiebre repentinamente. Al principio, Esperanza no se preocupó demasiado. Los niños pequeños se enferman todo el tiempo, y ella tenía acceso a los mejores médicos del país, pero en cuestión de horas la fiebre había empeorado dramáticamente. Para cuando llegaron al hospital privado más exclusivo de la ciudad, Sebastián ya estaba inconsciente. «Meningitis bacteriana», había dicho el doctor con expresión grave. «Es muy agresiva. Vamos a hacer todo lo posible». Durante 6 días, Esperanza no se había movido de la sala de espera del hospital. Eduardo traía comida que ella no comía, cambios de ropa que ella no usaba, palabras de consuelo que ella no escuchaba. Toda su atención estaba enfocada en las puertas de la unidad de cuidados intensivos esperando noticias de su pequeño. «Señora Morales», le había dicho finalmente el médico jefe, «lo siento mucho. Hicimos todo lo que era humanamente posible». Las palabras habían golpeado a Esperanza como un rayo. Por un momento no había entendido lo que le estaban diciendo. ¿Cómo podía estar muerto su bebé? ¿Cómo podía el universo ser tan cruel como para quitarle lo único que había dado sentido a su vida? El funeral había sido un evento masivo. Centenares de personas habían llegado a presentar sus condolencias, desde empleados de sus hoteles hasta figuras políticas importantes. Pero Esperanza había estado presente solo físicamente. Mentalmente seguía en el hospital, esperando que alguien le dijera que había sido un error terrible, que Sebastián estaba vivo y la esperaba en casa. Los meses que siguieron fueron una espiral descendente de depresión y desesperación. Esperanza había dejado de trabajar, había dejado de salir de casa, había dejado de cuidarse básicamente. Eduardo había intentado ayudarla, había traído terapeutas, psiquiatras, consejeros espirituales. Nada funcionaba. «Tienes que seguir viviendo», le suplicaba Eduardo. «Sebastián no habría querido que te destruyeras así. ¿Cómo sabes lo que habría querido?», le gritaba Esperanza. Era un bebé. Su única preocupación era que su mamá estuviera ahí cuando despertara. Y no estuve ahí cuando más me necesitaba. La culpa era lo peor de todo. Esperanza se culpaba por no haber notado los síntomas más temprano, por no haber insistido en llevarlo al hospital inmediatamente, por no haber encontrado alguna manera de salvarlo. Racionalmente sabía que la meningitis bacteriana era impredecible y rápida, que incluso con el mejor tratamiento médico no siempre era curable. Pero el corazón de una madre no entiende de racionalidad. Al año de la muerte de Sebastián, Eduardo había tratado de sugerir gentilmente que tal vez podrían intentar tener otro hijo. «Nunca», había respondido Esperanza con una frialdad que había sorprendido a ambos. «No voy a reemplazar a Sebastián». «No se trata de reemplazarlo», había dicho Eduardo. «Se trata de honrar su memoria dando amor a otro niño». «Mi capacidad de amar murió con él», había declarado Esperanza, y en ese momento había creído que era verdad. 2 años después, Eduardo se había ido. No de manera dramática o cruel, sino con la tristeza de un hombre que había perdido no solo a su hijo, sino también a la mujer que amaba, que había sido consumida por el dolor. «Siempre te amaré», le había dicho Eduardo el día que se mudó. «Pero no puedo seguir viendo cómo te destruyes».
y no puedo vivir en un museo dedicado a la muerte. Eduardo tenía razón. La mansión se había convertido en un museo. El cuarto de Sebastián permanecía exactamente como lo había dejado el día que se enfermó. Sus juguetes estaban ordenados en los estantes, su ropa pequeña colgaba en el armario, sus libros de cuentos estaban apilados junto a la cama donde nunca más dormiría. Esperanza pasaba horas sentada en esa habitación, hablando con fotos de Sebastián, contándole sobre su día como si él pudiera escucharla. Hoy habrías cumplido 6 años. Le había dicho en su último cumpleaños. Habríamos tenido una fiesta grande en el jardín, con payasos y globos y todos tus amigos del jardín infantil. Los empleados domésticos caminaban por la casa en silencio, tratando de no molestar el duelo perpetuo de su patrona. Los gerentes de los hoteles manejaban el negocio sin ella, manteniendo los ingresos fluyendo pero sabiendo que Esperanza había perdido todo interés en el imperio que había construido. Ese día había comenzado como cualquier otro de los últimos 5 años. Esperanza se había levantado tarde, había tomado café en silencio mientras miraba por la ventana hacia el jardín donde Sebastián había jugado por última vez, y había decidido que necesitaba salir de la casa antes de que las paredes la sofocaran completamente. No tenía destino específico en mente cuando le pidió a su chofer, Carlos, que la llevara a dar una vuelta por la ciudad. Hacía meses que no salía excepto para citas médicas o asuntos legales urgentes, y el mundo exterior se sentía extraño y abrumador. ¿A dónde quiere ir, señora Esperanza?, había preguntado Carlos gentilmente. Había trabajado para la familia durante 10 años y había visto la transformación dolorosa de su patrona. No importa, había respondido Esperanza. Solo maneja. Carlos había decidido tomar una ruta por el centro histórico de Bogotá, pensando que tal vez los lugares familiares podrían despertar algún interés en Esperanza. Pero mientras conducían por las calles llenas de vida, vendedores ambulantes, estudiantes universitarios y turistas, Esperanza se sintió aún más desconectada del mundo que la rodeaba. Fue cuando se detuvieron en un semáforo en una intersección particularmente bici que Esperanza vio algo que hizo que su corazón se detuviera. En la acera, junto a una serie de contenedores de basura, había un niño pequeño. Tendría unos 3 años, la misma edad que Sebastián cuando murió. El niño estaba sucio, vestido con ropa demasiado grande y raída, y estaba rebuscando en la basura, claramente buscando comida. Pero no fue la situación lo que impactó a Esperanza. Fue el rostro del niño. Cuando el pequeño levantó la vista por un momento, mirando hacia el tráfico sin realmente ver nada, Esperanza vio los mismos ojos verdes grandes, la misma estructura facial delicada, incluso la misma manera de fruncir ligeramente el ceño cuando se concentraba. El parecido era tan extraordinario que por un momento, Esperanza se convenció de que estaba teniendo una alucinación, o tal vez un breakdown completo, pero parpadeó repetidamente y el niño seguía ahí, una versión sucia y desnutrida de su Sebastián perdido. Carlos, murmuró Esperanza, su voz apenas audible. Sí, señora. ¿Ves al niño junto a los contenedores de basura? Carlos siguió su mirada y frunció el ceño con preocupación. Sí, señora. Es terrible. Hay muchos niños de la calle en esta zona. Mira su cara, insistió Esperanza, su voz volviéndose más urgente. Míralo bien. Carlos obedeció estudiando al niño más cuidadosamente. Es muy pequeño para estar solo en la calle, observó. ¿Por qué, señora? Esperanza no respondió. No podía responder, porque en ese momento el niño había encontrado algo en la basura, parecía ser un pedazo de pan duro, y cuando sonrió con la alegría simple de haber encontrado comida, fue exactamente la misma sonrisa que Sebastián le daba cuando ella llegaba a su cuarto por las mañanas. Mira, dijo Esperanza, su voz rising to histeria, tiene la misma cara de mi bebé muerto, y con esas palabras, el mundo se volvió negro alrededor de ella. Carlos se alarmó cuando vio a su patrona desmayarse en el asiento trasero. Rápidamente estacionó el auto a un lado de la calle y corrió hacia ella, tratando de revivirla mientras llamaba a una ambulancia en su teléfono. Señora Esperanza, le decía dándole pequeñas palmaditas en las mejillas. Despierte, por favor. Después de unos minutos que parecieron eternos, Esperanza abrió los ojos lentamente. Por un momento no recordaba dónde estaba o qué había pasado. Después todo regresó de golpe. El niño, el parecido imposible, la sensación de haber visto un fantasma. ¿Dónde está?, preguntó urgentemente, incorporándose y mirando hacia donde había visto al niño. ¿Dónde está quién, señora? El niño, el que estaba en la basura. Carlos miró hacia los contenedores. Ya no está ahí, señora. Debe haberse ido. Esperanza sintió una desesperación que no había experimentado ni siquiera en sus peores días de duelo. Era como si el universo le hubiera mostrado un milagro y después se lo hubiera arrebatado antes de que pudiera entenderlo completamente. Tenemos que encontrarlo, dijo,
saliendo del auto antes de que Carlos pudiera detenerla. «Señora, por favor», suplicó Carlos siguiéndola. «Usted se desmayó. Debería ver a un médico». Pero Esperanza no escuchaba. Corría por la acera, mirando en cada callejón, preguntando a los vendedores ambulantes si habían visto al niño pequeño que había estado rebuscando en la basura. «Sí, lo vi», le dijo una mujer que vendía flores en la esquina. «Está aquí la mayoría de los días. Pobre niñito, tan pequeño para estar solo. ¿Sabes dónde vive?», preguntó Esperanza desesperadamente. «No tiene casa fija», respondió la vendedora con tristeza. «A veces duerme en el parque, a veces en los callejones. Los servicios sociales han tratado de llevárselo, pero siempre se escapa». «¿Está solo? ¿No tiene familia?». «Creo que tiene una hermana mayor, pero ella también vive en la calle. Son huérfanos, pobrecitos». Esperanza pasó las siguientes 3 horas buscando al niño por toda la zona. Carlos la siguió pacientemente, preocupado por su estado mental, pero reconociendo que era la primera vez en años que veía a su patrona mostrar interés apasionado por algo. Cuando finalmente regresaron a casa esa tarde, sin haber encontrado al niño, Esperanza estaba físicamente agotada pero mentalmente más despierta de lo que había estado en años. «Carlos», le dijo mientras subía las escaleras hacia su habitación, «mañana regresamos y seguiremos regresando hasta que lo encontremos». «Señora», dijo Carlos gentilmente, «¿está segura de que esto es buena idea? Tal vez debería hablar con alguien sobre lo que pasó hoy». Esperanza se detuvo en las escaleras y miró hacia Carlos. «Por 5 años he estado muerta por dentro», le dijo. «Hoy, por primera vez desde que murió Sebastián, sentí algo. No voy a ignorar eso». Esa noche, por primera vez en años, Esperanza no se sentó en el cuarto de Sebastián a hablar con sus fotos. En lugar de eso, se quedó despierta en su cama, mirando al techo y preguntándose si el universo le estaba enviando una señal. Era posible que hubiera encontrado una razón para volver a vivir. ¿Y si ese niño necesitaba exactamente lo que ella necesitaba dar? Amor maternal sin límites. ¿Logrará Esperanza encontrar al niño que despertó algo en su corazón muerto? ¿Qué secretos sobre la vida del pequeño están a punto de revelarse? Dale like si quieres descubrir cómo un encuentro del destino puede sanar 2 corazones rotos. Durante los siguientes 5 días, Esperanza regresó religiosamente al mismo lugar donde había visto al niño. Cada mañana Carlos la llevaba al centro de Bogotá y ella pasaba horas caminando por las calles, preguntando a vendedores, limosnas y cualquier persona que quisiera escucharla sobre un niño pequeño de ojos verdes que vivía en las calles. Se está obsesionando de manera poco saludable, le había dicho doctor Patricia Ruiz, la psiquiatra de Esperanza, cuando Carlos la había llamado preocupado por el comportamiento de su patrona. Después de 5 años de depresión severa, esto podría ser un episodio maníaco o una ruptura psicótica. Pero es la primera vez en años que la veo con energía, había argumentado Carlos. La primera vez que parece tener un propósito. Un propósito basado en una fantasía puede ser más peligroso que la depresión, había advertido la doctora. Si no encuentra al niño, o si el niño no es lo que ella espera que sea, la caída podría ser devastadora. Pero Esperanza no estaba dispuesta a escuchar advertencias de profesionales médicos. Había vivido 5 años en un vacío emocional, y ahora que había encontrado algo que le daba razón para levantarse por las mañanas, no iba a renunciar fácilmente. El 5.º día, finalmente tuvo suerte. Esperanza estaba hablando con Miguel, un hombre mayor que vendía periódicos en una esquina cerca de donde había visto al niño por primera vez. «Ah, sí», dijo Miguel cuando Esperanza le describió al pequeño. «Es Ángel, un niñito muy educado a pesar de su situación. Siempre me dice buenos días cuando pasa». «¿Ángel?», repitió Esperanza, sintiendo como si el nombre fuera perfecto. «¿Sabes dónde puedo encontrarlo?». «Usualmente aparece por aquí alrededor del mediodía», explicó Miguel. «Él y su hermana buscan comida en los restaurantes cercanos cuando terminan el almuerzo y tiran la comida sobrante». «¿Su hermana?». «Sí, se llama Luz, tiene como 12 años. Cuida al niño lo mejor que puede, pero es muy joven para tanta responsabilidad». Esperanza sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Por fin tenía información concreta, pero también se daba cuenta de que la situación era más complicada de lo que había imaginado. No era solo un niño, sino 2 hermanos huérfanos tratando de sobrevivir juntos. Esperanza decidió esperar. Se compró un café en una cafetería cercana que tenía ventanas que daban a la calle y se instaló ahí, mirando constantemente hacia el área donde Miguel le había dicho que el niño aparecería. A las 12:47 p.m. los vio. Primero apareció Luz, una niña delgada de cabello largo y negro, vestida con ropa obviamente de segunda mano, pero que había sido cuidadosamente lavada y remendada. Tenía la postura cansada de alguien que había tenido que crecer demasiado rápido, pero sus ojos mostraban una determinación feroz.
Detrás de ella venía Ángel. Ver al niño de cerca confirmó las sospechas de Esperanza. El parecido con Sebastián era extraordinario, no idéntico, pero lo suficientemente similar como para hacer que se le cortara la respiración. Ángel tenía el mismo cabello ondulado castaño, los mismos ojos verdes expresivos, incluso la misma manera tímida de caminar con las manos en los bolsillos cuando no estaba seguro de su entorno. Esperanza pagó su café rápidamente y salió de la cafetería, siguiendo a los hermanos a una distancia prudente. Los vio ir de restaurante en restaurante preguntando educadamente si tenían comida sobrante. Algunos los ignoraron, otros los echaron agresivamente, pero unos pocos les dieron bolsas con sobras. «Gracias, señor», escuchó Esperanza decir a Ángel con una voz clara y dulce cuando un cocinero le entregó una bolsa con pan del día anterior. «Que Dios lo bendiga». El contraste entre la situación desesperada de los niños y sus buenos modales rompió el corazón de Esperanza. Era claro que alguien los había criado bien antes de que terminaran en las calles. Siguió a los hermanos hasta un pequeño parque donde se sentaron bajo un árbol a compartir la comida que habían conseguido. Esperanza se quedó a distancia, observando cómo Luz dividía cuidadosamente cada pedazo de comida, asegurándose de que Ángel recibiera la mayor porción. «Come más». «Hermana», escuchó decir a Ángel con su vocecita, «ya comí», mintió Luz gentilmente. «Tu estómago es más pequeño que el mío. Necesitas más comida». Era una mentira obviamente amorosa. Luz estaba claramente desnutrida, pero estaba sacrificando su propia alimentación para asegurar que su hermano pequeño tuviera suficiente. Esperanza sabía que tenía que acercarse, pero no estaba segura de cómo hacerlo sin asustar a los niños. Finalmente decidió por la aproximación más directa. Caminó lentamente hacia el árbol donde estaban sentados y se detuvo a unos metros de distancia. «Disculpen», dijo suavemente. Luz inmediatamente se puso en posición protectora frente a Ángel, claramente preparada para correr si era necesario. «¿Qué quiere?», él preguntó Luz con una voz que trataba de sonar desafiante, pero que claramente estaba asustada. «Solo quiero hablar», dijo Esperanza, sentándose en el suelo para parecer menos intimidante. «Me llamo Esperanza». «No queremos problemas», dijo Luz rápidamente. «No estamos haciendo nada malo». «Lo sé», dijo Esperanza gentilmente. «Y no estoy aquí para causar problemas, solo quería conocerlos». Ángel había estado escondido detrás de su hermana, pero la curiosidad comenzó a ganar sobre el miedo. Se asomó tímidamente para mirar a Esperanza. Cuando sus ojos se encontraron, Esperanza sintió como si su corazón fuera a explotar. Era como mirar a Sebastián, pero también era claramente un niño diferente, con su propia personalidad y sus propias experiencias. «Hola», le dijo Esperanza suavemente a Ángel. «Me dijeron que te llamas Ángel. Es un nombre muy bonito». Ángel sonrió tímidamente. «Mi mamá me puso ese nombre porque dijo que yo era su ángel del cielo. ¿Dónde está tu mamá ahora?», preguntó Esperanza, aunque temía la respuesta. «Se fue al cielo hace un año», respondió Ángel con la naturalidad con que los niños pequeños hablan de cosas que no entienden completamente. «Con el papá también». Luz puso una mano protectora sobre el hombro de su hermano. «Murieron en un accidente de auto», explicó con la madurez forzada de alguien que había tenido que convertirse en madre demasiado joven. «Desde entonces vivimos solos. ¿No tienen familia? ¿Abuelos, tíos, alguien?» «Solo nosotros», dijo Luz firmemente. «Y está bien. Yo cuido a Ángel». Esperanza podía ver que la niña estaba haciendo su mejor esfuerzo, pero también era obvio que la situación era insostenible. Luz era apenas una niña ella misma, tratando de criar a un niño de 3 años en las calles de una ciudad peligrosa. «¿Dónde duermen?», preguntó Esperanza gentilmente. Luz dudó antes de responder, claramente no segura de si podía confiar en esta mujer extraña bien vestida. «En diferentes lugares», dijo finalmente de manera vaga. «¿Tienen suficiente comida? ¿Un lugar seguro donde estar?» «Nos las arreglamos», insistió Luz, pero su voz no sonaba convincente. Esperanza tomó una decisión que cambiaría todas sus vidas. «¿Les gustaría venir a mi casa?», preguntó. «Solo para una comida caliente y tal vez un baño. No tienen que quedarse si no quieren». Luz la miró con sospecha inmediata. ¿Por qué haría eso por extraños? Era una pregunta inteligente de una niña que había aprendido a ser cautelosa por necesidad. «¿Por qué?», dijo Esperanza honestamente. «Hace mucho tiempo perdí a mi hijo. Tenía la misma edad que Ángel. Y cuando los veo a ustedes dos cuidándose mutuamente, recuerdo lo que se siente amar a alguien pequeño que necesita protección». Luz consideró esta explicación. «¿Su hijo murió?». «Sí, se enfermó muy rápidamente y los doctores no pudieron salvarlo». «Lo siento», dijo Ángel espontáneamente. «Debe estar muy triste». La compasión natural del niño pequeño hacia el dolor de una extraña tocó algo profundo en Esperanza. «Estuve muy triste durante mucho tiempo», admitió.
pero verlos a ustedes me hace sentir menos triste. ¿De verdad solo quiere darnos comida? Preguntó Luz escépticamente. Solo eso, prometió Esperanza. Comida, un lugar seguro para pasar la noche si quieren y después pueden irse cuando quieran. Luz miró a Ángel, que claramente estaba cansado y hambriento. La decisión práctica ganó sobre la precaución. Está bien, dijo Luz finalmente. Pero si trata de separarnos o llevarnos a algún lugar malo, vamos a correr. Entiendo, dijo Esperanza. Y tienen razón de ser cuidadosos. El mundo puede ser peligroso, especialmente para niños solos. Carlos se sorprendió cuando Esperanza llegó al auto con 2 niños de la calle, pero había trabajado para la familia lo suficiente como para saber que no debía hacer preguntas inmediatas. Carlos, dijo Esperanza, te presento a Luz y Ángel, van a venir a cenar con nosotros. Mucho gusto, dijo Carlos amablemente, abriendo las puertas del auto para todos. Durante el viaje hacia la mansión, Ángel no paraba de hacer preguntas. Su casa es muy grande. ¿Tiene jardín? ¿Hay columpios? Sí, hay un jardín, respondió Esperanza. Y sí hay columpios. ¿Te gustan los columpios? Me encantan, dijo Ángel con entusiasmo, pero hace mucho que no juego en uno. Luz permaneció callada durante la mayor parte del viaje, claramente evaluando la situación y preparada para proteger a su hermano si era necesario. Cuando llegaron a la mansión, ambos niños se quedaron boquiabiertos. ¿Aquí vive usted sola?, preguntó Luz incrédula. Sí, admitió Esperanza, dándose cuenta por primera vez de lo excesivamente grande que era su casa para una sola persona. Es demasiado grande para mí. ¿Por qué no vive en una casa más pequeña?, preguntó Ángel con la lógica simple de un niño. ¿Por qué?, dijo Esperanza lentamente. Construí esta casa para una familia, y cuando perdí a mi familia, no supe qué hacer con todo este espacio. El ama de llaves de Esperanza, señora Carmen, se sorprendió cuando vio llegar a los niños, pero rápidamente se adaptó a la situación. ¿Quieren bañarse antes de cenar?, preguntó Esperanza. Luz asintió agradecida. Era obvio que hacía tiempo que no tenían acceso a un baño completo. Mientras los niños se bañaban en cuartos separados, Esperanza le pidió a la señora Carmen que preparara una cena especial. Haga comida que les guste a los niños, instruyó, y prepare las habitaciones de huéspedes por si deciden quedarse a dormir. ¿Señora?, y preguntó la señora Carmen cuidadosamente. ¿Está segura de esto? No sabemos nada sobre estos niños. Sé que necesitan ayuda, respondió Esperanza. Y sé que yo necesito ayudar. Cuando Luz y Ángel bajaron para cenar, limpios y vestidos con ropa que Esperanza había pedido que compraran rápidamente, se veían como niños completamente diferentes. Sin la suciedad de la calle, su belleza natural era evidente, y su educación y buenos modales se mostraban claramente. Gracias por la comida, dijo Ángel formalmente antes de comenzar a comer. Y gracias por la ropa limpia, agregó Luz. Durante la cena, Esperanza aprendió más sobre sus historias. Sus padres habían sido trabajadores honestos pero pobres. Después del accidente, no había parientes cercanos que pudieran hacerse cargo de los niños. Y Luz había escapado del orfanato estatal porque había escuchado historias terribles sobre lo que pasaba allí. No iba a dejar que separaran a Ángel de mí, explicó Luz. Es lo único que me queda de mi familia. Esperanza entendía esa determinación. Había algo en el amor protector de Luz hacia su hermano que le recordaba su propio amor desesperado por Sebastián. ¿Qué van a hacer con nosotros?, preguntó Luz directamente después de la cena. Era una pregunta que Esperanza había estado evitando, pero que sabía que tendría que responder eventualmente. No lo sé, admitió honestamente. ¿Qué quieren que haga? Queremos estar juntos, dijo Luz inmediatamente. Esa es la única condición. Por supuesto, acordó Esperanza. Nunca separaría hermanos. ¿Y después? Presionó Luz, pues Esperanza miró a Ángel, que se había quedado dormido en su silla después de la primera comida completa que había tenido en semanas, y sintió una oleada de amor protector tan fuerte que casi la noqueó. ¿Les gustaría quedarse aquí?, preguntó cuidadosamente. ¿Conmigo? ¿Como familia? Esperanza acaba de hacer la oferta que podría cambiar 3 vidas para siempre. ¿Aceptarán los niños esta nueva oportunidad? ¿Podrá una madre rota sanar su corazón mientras salva a 2 almas perdidas? Síguenos para descubrir cómo el amor encuentra maneras de reconstruirse en las formas más inesperadas. La pregunta de Esperanza quedó suspendida en el aire como algo frágil y peligroso. Luz miró a su hermano dormido en la silla, después de vueltas a Esperanza, evaluando si esta mujer rica era sincera o si había algo más detrás de su oferta aparentemente generosa. ¿Por qué querría hacer eso?, preguntó Luz cautelosamente. Ni siquiera nos conoce. Esperanza consideró cómo responder honestamente sin asustar a la niña. Porque ustedes 2 se cuidan mutuamente de la manera como yo cuidaba a mi hijo.
y porque esta casa ha estado vacía durante 5 años. Tal vez es hora de que vuelva a ser un hogar. ¿Qué pasaría con nosotros si usted se cansa de tenernos?», continuó Luz con la sabiduría práctica de alguien que había aprendido a no confiar en promesas de adultos. «No me voy a cansar», dijo Esperanza, pero se dio cuenta de que las palabras sonaban huecas. «Pero entiendo tu preocupación. ¿Qué necesitarías para sentirte segura?». Luz pensó cuidadosamente. «Tiempo», dijo finalmente. «Tiempo para ver si realmente es como dice ser. Y la promesa de que si no funciona, nos ayude a encontrar un lugar seguro donde podamos estar juntos. Eso me parece justo», acordó Esperanza. «¿Qué te parece si empezamos con una semana? Una semana donde pueden quedarse aquí, conocernos mejor y ver si se sienten cómodos. Y después de la semana hablamos otra vez. Y seguimos hablando cada semana hasta que todos estemos seguros de lo que queremos». Luz asintió lentamente. Era un plan que le daba algo de control en una situación donde había tenido muy poco control durante meses. «Está bien», dijo finalmente. «Pero si Ángel se asusta o se siente mal, nos vamos inmediatamente». «Por supuesto», acordó Esperanza. «Su bienestar es lo más importante». Esa primera noche, mientras Luz y Ángel dormían en habitaciones conectadas que habían sido preparadas especialmente para ellos, Esperanza se quedó despierta mirando al techo de su propia habitación. Por primera vez en 5 años había voces de niños en su casa. Por primera vez en 5 años había razones para levantarse por la mañana que no fueran simplemente la obligación de seguir existiendo. Pero también había miedo. ¿Qué sabía ella sobre criar niños que habían experimentado trauma? ¿Cómo podía ayudarlos sin proyectar su propio dolor sobre ellos? ¿Y qué pasaría si su amor por Ángel era solo una ilusión basada en su parecido con Sebastián? Al día siguiente, Esperanza despertó temprano y preparó un desayuno especial. Panqueques con frutas, jugo natural y chocolate caliente. Cuando Luz y Ángel bajaron, vestidos otra vez con la ropa que habían usado el día anterior, porque era todo lo que tenían, se veían descansados por primera vez en meses. «Buenos días», dijo Ángel alegremente. «¿Dormiste bien, señora Esperanza?». «Dormí muy bien», mintió Esperanza gentilmente. «¿Y ustedes?». «La cama era muy suave», dijo Ángel con admiración. «Y no hacía frío». Durante el desayuno, Esperanza observó las dinámicas entre los hermanos. Luz cortaba la comida de Ángel en pedazos pequeños, se aseguraba de que bebiera suficiente jugo y constantemente monitoreaba cómo se sentía. Era claro que había adoptado completamente el rol maternal, pero también era obvio que el peso de esa responsabilidad era enorme para una niña de 12 años. «Luz», dijo Esperanza después del desayuno, «¿has pensado en ir a la escuela?». La pregunta parecía sorprender a Luz. «No he ido a la escuela desde el accidente. He estado cuidando a Ángel. ¿Y si pudiéramos encontrar una manera para que fueras a la escuela y Ángel también estuviera seguro y cuidado?». «¿Cómo?». «Bueno», dijo Esperanza, improvisando un plan mientras hablaba. «Podríamos inscribir a Ángel en un jardín infantil cerca de una escuela donde tú pudieras estudiar. De esa manera ambos estarían aprendiendo, pero estarían cerca el uno del otro». Luz consideró esto. «¿Y quién nos llevaría y nos recogería?». «Carlos puede llevarlos por las mañanas y yo puedo recogerlos por las tardes». Era una propuesta que sugería permanencia, estabilidad, una vida normal. Luz había soñado con eso durante meses, pero había aprendido a no confiar en sueños. «¿Y si decidimos irnos después de la semana?». Y preguntó. «Entonces los ayudo a encontrar una buena escuela donde quiera que terminen viviendo», prometió Esperanza. «La educación es importante sin importar dónde estén». Durante los siguientes días establecieron una rutina que se sentía sorprendentemente natural. Esperanza llevaba a los niños a recorrer la ciudad, no como turistas, sino como residentes potenciales. Visitaron parques, bibliotecas, escuelas y lugares donde podrían hacer actividades juntos. Lo que más impresionó a Esperanza fue cómo Ángel interactuaba con el mundo. A pesar de haber vivido en las calles durante un año, había mantenido una curiosidad y alegría que eran extraordinarias. Hacía preguntas sobre todo, se emocionaba con cosas pequeñas como ver patos en un estanque, y trataba a cada adulto que conocía con cortesía genuina. ¿Cómo mantuvo su inocencia? Le preguntó Esperanza a Luz una tarde mientras Ángel jugaba en los columpios del jardín de la mansión. «Mi mamá siempre nos decía que sin importar qué cosas malas pasaran, teníamos que mantener la bondad en nuestros corazones», explicó Luz. «Dijo que la maldad del mundo no tenía que volvernos malvados también. Tu mamá era muy sabia». «Sí, y antes de morir, me hizo prometer que cuidaría a Ángel y me aseguraría de que siguiera siendo bueno». «Has hecho un trabajo extraordinario», dijo Esperanza honestamente. «Ángel es un niño feliz y amable porque tú lo protegiste». Luz se sonrojó con el elogio. Había sido tanto tiempo desde que un adulto reconociera sus esfuerzos en lugar de criticar su situación. «Señora Esperanza», dijo Luz después de un momento. «¿Sí?».
¿De verdad quiere ser nuestra familia? ¿O solo se siente culpable por nosotros? Era una pregunta directa que merecía una respuesta honesta. Al principio, admitió Esperanza, parte de mi interés en Ángel era porque me recordaba a mi hijo perdido. Pero estos últimos días he llegado a conocerlos como las personas individuales que son. Luz, eres una de las jóvenes más maduras y responsables que he conocido. Ángel es dulce, inteligente y lleno de vida. Los quiero por quienes son, no por a quién me recuerdan. Pero ¿qué pasa si Ángel hace cosas que su hijo nunca hizo? ¿Qué pasa si actuamos de maneras que no esperaba? Entonces aprendemos a ser familia a pesar de las diferencias, dijo Esperanza. O tal vez debido a las diferencias. El cuarto día, Esperanza llevó a los niños a su primera cita médica. Había programado exámenes completos para ambos con el mejor pediatra de la ciudad, Dr. Hernández. Los resultados fueron mixtos. Ángel estaba sorprendentemente saludable a pesar de su tiempo en las calles, pero tenía deficiencias nutricionales que necesitaban ser abordadas. Luz tenía signos de estrés crónico y anemia, resultados del año de malnutrición y la responsabilidad constante de cuidar a su hermano. Van a estar bien, le aseguró Dr. Hernández a Esperanza. Con buena nutrición, atención médica regular y estabilidad emocional, ambos niños pueden recuperarse completamente. ¿Y psicológicamente?, preguntó Esperanza. ¿Han sufrido trauma que necesite tratamiento especial? Es probable, admitió el doctor. Recomiendo terapia, especialmente para Luz. Ha cargado con responsabilidades de adulto durante una edad crítica de desarrollo. Necesita ayuda para aprender a ser niña otra vez. Esa noche, Esperanza habló con Luz sobre la terapia. No estoy loca, dijo Luz defensivamente. No lo estás, acordó Esperanza. Pero has tenido que ser fuerte durante tanto tiempo que tal vez necesitas ayuda para aprender cómo relajarte un poco. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que has sido la mamá de Ángel durante un año, pero ahora tienes a un adulto que puede ayudar con esa responsabilidad. Tal vez es hora de que pueda ser su hermana mayor en lugar de ser su madre. Luz consideró esto. Pero ¿qué pasa si usted no puede cuidarlo bien? ¿Qué pasa si necesita cosas que usted no sabe darle? Entonces me enseñas, dijo Esperanza simplemente. Nadie conoce a Ángel mejor que tú. Puedes ser mi copiloto en cuidarlo. No mi reemplazo. La idea de compartir la responsabilidad en lugar de entregarla completamente parecía tranquilizar a Luz. El quinto día. Algo inesperado pasó que puso a prueba los sentimientos de todos. Esperanza había llevado a los niños al supermercado para que escogieran comida que les gustara. Mientras caminaban por los pasillos, Ángel vio un juguete que lo emocionó tremendamente. Un camión de bomberos rojo brillante. «Mira, Luz», gritó Ángel corriendo hacia el juguete. «Es igual al que tenía antes». Pero en su entusiasmo, Ángel tropezó y cayó, golpeándose la cabeza contra el borde de un estante. Por un momento horrible, mientras Ángel yacía inmóvil en el suelo, Esperanza revivió el momento más traumático de su vida, ver a Sebastián colapsar con fiebre. El pánico la abrumó completamente. No podía moverse, no podía pensar, no podía respirar. Fue Luz quien reaccionó. Inmediatamente se arrodilló junto a Ángel, evaluó su condición y comenzó a consolarlo mientras pedía ayuda. «Está bien», le dijo Luz a Esperanza cuando vio su estado de pánico. «Solo se golpeó. No es grave». Pero Esperanza no podía dejar de temblar. Todas sus pesadillas sobre perder a otro niño se habían activado en un instante. «Señora Esperanza», preguntó Ángel con preocupación notando su estado. «¿Está bien?». La preocupación de Ángel por ella cuando él era el que se había lastimado rompió el hechizo de pánico de Esperanza. Se dio cuenta de que estaba teniendo una reacción traumática que no tenía nada que ver con la situación real. «Estoy bien», dijo, arrodillándose junto a Ángel. «¿Te duele mucho la cabeza?». «Un poquito», admitió Ángel, «pero ya no lloro». Llevaron a Ángel al hospital para asegurarse de que no tuviera una conmoción cerebral. Mientras esperaban los resultados, Luz confrontó a Esperanza directamente. «¿Va a pasarle esto cada vez que Ángel se lastime?», preguntó. «Porque los niños se lastiman todo el tiempo». Era una pregunta válida que merecía una respuesta honesta. «No lo sé», admitió Esperanza. «Perdí a mi hijo de una enfermedad repentina, y cuando vi a Ángel caer, todos esos miedos regresaron. ¿Eso significa que no puede cuidarnos?». Esperanza consideró la pregunta cuidadosamente. «Significa que voy a necesitar ayuda aprendiendo a manejar mis miedos. Tal vez necesito terapia tanto como ustedes. ¿Y si sus miedos nos lastiman a nosotros? Entonces trabajamos juntos para encontrar maneras de mantenerlos bajo control», dijo Esperanza. «Las familias reales enfrentan problemas juntas. No pretenden ser perfectas». Ángel resultó estar completamente bien, sin conmoción cerebral ni daño serio. Pero el incidente había revelado que formar una familia iba a requerir más trabajo emocional del que cualquiera de ellos había anticipado. Esa noche,
Al final de la primera semana, se sentaron juntos en la sala para evaluar cómo había ido todo. ¿Qué piensan?, preguntó Esperanza. ¿Quieren intentar otra semana? Luz miró a Ángel, quien asintió entusiasmadamente. Queremos quedarnos, dijo Luz, pero con condiciones. ¿Cuáles? Primera, todos vamos a terapia. Usted para sus miedos, yo para aprender a ser niña otra vez, y Ángel para asegurarnos de que está procesando todo bien. Eso me parece muy razonable. Segunda, si alguno de nosotros se siente inseguro o infeliz, hablamos inmediatamente. Nada de fingir que todo está bien. Absolutamente. Tercera, Ángel y yo siempre estamos juntos, nunca separados sin importar qué pase. Nunca, prometió Esperanza. ¿Y cuarta?, preguntó Ángel con una sonrisa traviesa. ¿Cuarta?, repitió Luz confundida. ¿Podemos adoptar un perro?, sugirió Ángel esperanzadamente. Todos se rieron. Y por primera vez desde la muerte de Sebastián, Esperanza sintió que su casa se llenaba del sonido de familia real. 3 corazones rotos han comenzado a sanarse mutuamente, pero ¿podrán superar los desafíos que les esperan? ¿Qué obstáculos enfrentarán para convertirse en una familia real? Síguenos para descubrir cómo el amor puede florecer incluso en los corazones más lastimados. Parte 4. Los fantasmas del pasado. 3 meses después de que Luz y Ángel se mudaran permanentemente con Esperanza, la rutina familiar había encontrado un ritmo natural. Los niños iban a la escuela cada mañana. Ángel a un jardín infantil Montessori, donde florecía con actividades creativas, y Luz a una escuela privada donde estaba recuperando rápidamente el tiempo académico perdido. Las tardes las pasaban haciendo tareas, jugando en el jardín y compartiendo cenas donde todos contaban sobre sus días. La terapia familiar semanal con Dr. Patricia Ruiz había ayudado enormemente. Esperanza estaba aprendiendo a manejar sus ataques de pánico cuando los niños se lastimaban o enfermaban. Luz había comenzado a relajarse en su rol de hermana mayor en lugar de madre sustituta. Y Ángel, que inicialmente había mostrado síntomas de trauma por separación, ahora dormía tranquilo y jugaba con la libertad de un niño que se siente seguro. Es extraordinario, le había dicho Dr. Ruiz a Esperanza durante una sesión privada. En 3 meses he visto más progreso en su procesamiento del duelo que en los 5 años anteriores. ¿Por qué cree que es?, había preguntado Esperanza. Porque ahora tiene un propósito que va más allá de su dolor. Cuidar a Luz y Ángel le ha dado una razón para sanar que no tenía cuando solo se cuidaba a sí misma. Pero no todo había sido fácil. Había noches cuando Esperanza se despertaba en pánico, convencida de que los niños habían desaparecido. Había días cuando Luz se volvía demasiado controladora con Ángel, revirtiendo a sus patrones protectores extremos. Y había momentos cuando Ángel preguntaba por sus padres, biológicos, con una tristeza que rompía el corazón de todos. El desafío más grande llegó cuando decidieron hacer oficial la adopción. ¿Eso significa que van a ser realmente nuestros hijos?, había preguntado Esperanza a su abogado, María Elena Vázquez, cuando comenzaron el proceso legal. Legalmente sí, había respondido la abogada. Pero también significa que van a investigar exhaustivamente su capacidad de ser madre adoptiva. Van a revisar su historia médica, su situación financiera, su estabilidad emocional. ¿Mi depresión va a ser un problema? Podría ser, especialmente porque fue tan severa y duró tanto tiempo. Van a querer ver evidencia clara de que está en tratamiento exitoso y que no representa un riesgo para el bienestar de los niños. La investigación fue invasiva y estresante. Trabajadores sociales visitaron la casa repetidamente. Entrevistaron a los niños por separado, hablaron con doctores, terapeutas y cualquier persona que tuviera contacto regular con la familia. Durante una de estas entrevistas, el trabajador social Luis Moreno le hizo a Luz una pregunta que la tomó por sorpresa. Luz, ¿alguna vez sientes que la señora Esperanza te trata como si fueras su hija fallecida? Luz consideró la pregunta cuidadosamente. Al principio, tal vez un poquito con Ángel, dijo honestamente. Pero ahora no. Ahora siente como si fuéramos nosotros mismos. ¿Y te sientes segura viviendo con ella? Más segura de lo que me he sentido desde que murieron mis papás, respondió Luz sin dudar. Ángel le hicieron preguntas similares. ¿La señora Esperanza es buena contigo?, le preguntó el trabajador social. Sí, respondió Ángel inmediatamente. Me lee cuentos y me ayuda con la tarea y me deja ayudarle a cocinar. ¿Alguna vez te asusta o te hace sentir mal? No. A veces llora cuando ve fotos de su bebé que se murió, pero no me asusta. Yo también lloro cuando pienso en mi mamá y papá. Fue durante este proceso que surgió una complicación que nadie había anticipado. Eduardo, el exesposo de Esperanza, había escuchado sobre la adopción a través de conocidos mutuos en el Círculo Social de Bogotá. Una tarde se presentó sin aviso en la mansión. «Necesito hablar contigo», le dijo a Esperanza cuando Carlos lo dejó entrar.
Esperanza no había visto a Eduardo en 2 años. Se veía bien, más delgado con algunas canas nuevas, pero saludable y aparentemente en paz consigo mismo. Eduardo, dijo Esperanza cautelosamente. ¿Qué haces aquí? Escuché que estás adoptando niños, dijo directamente. Quería venir a conocerlos. ¿Por qué? Eduardo suspiró. Porque si vas a ser madre otra vez, necesito saber que estás realmente lista. Necesito saber que no vas a usar estos niños para evitar procesar tu duelo por Sebastián. La acusación dolió porque contenía un grano. De verdad que Esperanza había estado evitando examinar. No, estoy usando a nadie, dijo defensivamente. Los amo. Estoy seguro de que los amas, respondió Eduardo. Pero la pregunta es, ¿los amas por quienes son o los amas porque llenan el vacío que dejó Sebastián? Fue entonces que Luz y Ángel llegaron de la escuela. Eduardo se quedó callado cuando los vio entrar, claramente sorprendido por el parecido de Ángel con Sebastián. «Hola», dijo Ángel cortésmente cuando Esperanza se los presentó. «¿Es usted amigo de mamá Esperanza?» La palabra mamá claramente impactó a Eduardo, pero Ángel la había dicho con tal naturalidad que era obvio que no era forzada. «Soy un viejo amigo», respondió Eduardo gentilmente. «¿Cómo te llamas?» «Ángel. Y ella es mi hermana Luz». Durante la siguiente hora, Eduardo observó las interacciones entre Esperanza y los niños. Vio cómo Esperanza ayudaba a Ángel con su tarea de matemáticas, cómo escuchaba pacientemente mientras Luz le contaba sobre un proyecto de ciencias en la escuela, y cómo los tres trabajaron juntos para preparar la merienda. Lo que más lo impresionó fue que Esperanza había decorado la casa con dibujos de los niños, fotos de sus actividades escolares y evidencia de sus personalidades individuales. No había intentado recrear el cuarto de Sebastián o forzar a los niños a encajar en moldes predefinidos. Después de que los niños subieran a hacer tareas, Eduardo habló honestamente con Esperanza. «Me impresiona lo que has construido aquí», admitió. «Se ve como una familia real». «Somos una familia real», dijo Esperanza. «Eso puedo verlo. Pero tengo una pregunta difícil y necesito que seas completamente honesta conmigo». «¿Qué? Si Ángel no se pareciera tanto a Sebastián, ¿habrías sentido la misma conexión inmediata con él?» Esperanza se quedó callada durante un momento largo. Era la pregunta que había estado evitando hacerse a sí misma. «Probablemente no», admitió finalmente. «El parecido fue lo que inicialmente me atrajo hacia él. Pero Eduardo, he llegado a conocer a Ángel como su propia persona. Me encanta su curiosidad, su bondad, su manera de ver el mundo. Y Luz me enseñó lo que significa ser verdaderamente valiente. ¿Entonces no los estás usando como sustitutos?» «Al principio tal vez inconscientemente sí, pero no ahora. Ahora los amo por quienes son, no por a quién me recuerdan». Eduardo asintió lentamente. «¿Y qué pasa con Sebastián? Finalmente has hecho las paces con su muerte». «Estoy aprendiendo», dijo Esperanza honestamente. «La terapia me ha ayudado a entender que amar a otros niños no traiciona su memoria, que de hecho, dar amor en su honor podría ser la mejor manera de mantenerlo vivo en mi corazón. ¿Puedo preguntarte algo más?» «Por supuesto. ¿Has llevado a Luz y Ángel al cementerio? ¿Les has hablado sobre Sebastián?» Esperanza se sonrojó. No sabía si sería apropiado». «Esperanza», dijo Eduardo gentilmente. «Sebastián es parte de tu historia. Si Luz y Ángel van a ser tu familia, eventualmente necesitan conocer esa parte de ti también». Esa noche, durante la cena, Esperanza tomó una decisión difícil. «Niños», comenzó, «hay algo importante que quiero compartir con ustedes». Luz y Ángel la miraron con atención. «Ustedes saben que tuve un hijo que murió antes de conocerlos. Su nombre era Sebastián. ¿Cómo era?», preguntó Ángel con curiosidad genuina. «Era dulce y curioso como tú. Le gustaba hacer preguntas sobre todo y siempre quería ayudar en la cocina. ¿Se parecía a mí?», continuó Ángel. Esperanza había estado evitando esta conversación, pero se dio cuenta de que los niños merecían honestidad. «Sí, se parecía mucho a ti. Y debo confesarles algo. Cuando los vi por primera vez, parte de la razón por la que quise conocerlos fue porque Ángel me recordaba a Sebastián». Luz se tensó inmediatamente. «¿Entonces nos quiere solo porque somos sustitutos?». «No», dijo Esperanza firmemente. «Los quería como sustitutos al principio, pero ahora los amo como ustedes. Ángel, tú no eres Sebastián. Eres Ángel y tienes tu propia personalidad maravillosa. Luz, tú me has enseñado sobre fortaleza y sacrificio de maneras que nunca podría haber aprendido de otra persona». «¿Pero seguir pensando en Sebastián cuando me mira?», preguntó Ángel. «A veces», admitió Esperanza honestamente, «pero no de la manera triste como antes. Ahora cuando pienso en Sebastián, me siento agradecida de que me enseñó cómo amar a un niño pequeño, para que pudiera amarlos bien a ustedes también. ¿Podemos conocer más sobre él?». Y preguntó Luz sorprendentemente.
¿Quieren? Sí, dijo Ángel. Si va a ser nuestro hermano en el cielo, queremos saber cómo era. Esperanza sintió lágrimas formándose en sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza exclusivamente. Eran lágrimas de sanación. Me gustaría mucho contarles sobre él, dijo. Y tal vez, si están de acuerdo, podríamos visitarlo en el cementerio, para que puedan conocerlo y él pueda conocerlos a ustedes. Una semana después, los tres fueron juntos al cementerio donde estaba enterrado Sebastián. Esperanza había estado preparándose para este momento durante días, no sabiendo cómo reaccionaría emocionalmente. Pero cuando llegaron a la tumba pequeña con su lápida que decía Sebastián Morales, nuestro pequeño príncipe, Esperanza se sintió en paz de una manera que no había experimentado en 5 años. Hola Sebastián, dijo Ángel acercándose a la lápida. Soy Ángel. Voy a cuidar muy bien a tu mamá. Luz puso flores frescas junto a la tumba, y yo voy a ayudarla a ser feliz otra vez, prometió. Esperanza se arrodilló junto a la tumba y tocó gentilmente la lápida. Sebastián, mi amor, susurró. Te quiero presentar a tu hermana Luz y tu hermano Ángel. Van a ser parte de nuestra familia ahora. Espero que eso te haga feliz. Por primera vez en 5 años, hablar con Sebastián no se sentía como aferrarse al pasado. Se sentía como incluirlo en el presente de una manera saludable. Mientras caminaban de vuelta al auto, Ángel le tomó la mano a Esperanza. Mamá Esperanza, dijo. ¿Crees que Sebastián está contento de que seamos su familia ahora? Creo que está muy contento, respondió Esperanza. Creo que quiere que todos seamos felices juntos. La familia ha enfrentado sus fantasmas del pasado, pero podrán superar los últimos obstáculos legales para hacer oficial su adopción. ¿Qué otras pruebas les esperan en su camino hacia convertirse en una familia permanente? Síguenos para el emotivo final de esta historia de sanación y amor incondicional. 6 meses después de comenzar el proceso de adopción, llegó el día que determinaría el futuro de la familia que habían construido. La audiencia final ante la jueza Carmen Delgado sería donde se decidiría si Esperanza podría adoptar oficialmente a Luz y Ángel. Los meses de espera habían sido tensos, pero también transformadores. El trabajador social Luis Moreno había continuado sus visitas regulares, documentando meticulosamente la progresión de la familia. La terapia familiar había revelado capas de sanación que ninguno había anticipado, y los niños habían florecido en su ambiente estable. Pero también había surgido un obstáculo inesperado, una semana antes de la audiencia. El Departamento de Servicios Sociales había recibido una denuncia anónima alegando que Esperanza estaba usando a los niños como terapia de reemplazo para su duelo no resuelto y que representaba un riesgo psicológico para su bienestar a largo plazo. ¿Quién haría algo así? Había preguntado Esperanza a su abogada cuando se enteró de la denuncia. Podría ser cualquiera, había respondido María Elena. Alguien que conoce tu historia y que cree genuinamente que esto no es saludable. O alguien con motivos menos nobles. La denuncia había requerido una evaluación psicológica adicional de emergencia para Esperanza, así como entrevistas separadas más intensas con Luz y Ángel. Dr. Patricia Ruiz, quien había estado trabajando con la familia durante meses, había defendido vigorosamente la estabilidad mental de Esperanza. Señora Morales ha hecho un progreso extraordinario en su procesamiento del duelo, había escrito en su informe oficial. Su relación con los menores es saludable, apropiada y mutuamente beneficiosa. No veo evidencia de proyección patológica o uso de los niños como objetos terapéuticos, pero Dr. Ruiz también había sido honesta sobre los riesgos potenciales. Debe monitorearse que la señora Morales mantenga límites apropiados entre honrar la memoria de su hijo fallecido y desarrollar relaciones independientes con los menores adoptivos. Sin embargo, basándome en mis observaciones durante 6 meses de terapia, creo que ha logrado este equilibrio exitosamente. El día de la audiencia, Esperanza se despertó con el estómago revuelto. Había dormido apenas unas pocas horas, obsesionándose con todos los escenarios posibles. ¿Y si la jueza decidía que no era apta? ¿Y si separaban a los niños? ¿Y si todo lo que habían construido juntos se desmoronaba? Mamá Esperanza, le dijo Ángel durante el desayuno, notando su ansiedad. ¿Estás nerviosa por la reunión de hoy? Un poco, admitió Esperanza. La señora jueza va a decidir si podemos quedarnos contigo para siempre. Sí, mi amor. Ángel consideró esto seriamente. ¿Y si le escribo una carta diciéndole que quiero quedarme contigo? El corazón de Esperanza se llenó de amor por este niño que a los 4 años ya entendía instintivamente cómo funciona la lealtad familiar. Esa es una idea muy dulce, le dijo. Pero creo que la jueza va a querer hablar conmigo y con Luz principalmente. Pero yo también soy parte de la familia, insistió Ángel. Mi opinión también cuenta. En el auto camino al juzgado, Luz tomó la mano de Esperanza. Sin importar lo que pase, dijo la niña ahora de 13 años con una madurez que seguía sorprendiendo a todos.
Usted ya es nuestra madre real. Los papeles no cambian eso. Gracias, mi amor, dijo Esperanza, sintiendo lágrimas en sus ojos. Eso significa todo para mí. El juzgado de familia era un edificio gris y frío que contrastaba fuertemente con la calidez que habían construido en casa. Esperanza, acompañada por María Elena, se sentó en la mesa de solicitantes mientras Luis Moreno tomó su lugar como representante de los servicios sociales. La jueza Carmen Delgado era una mujer de unos 50 años con una reputación de ser justa pero rigurosa. Había presidido cientos de casos de adopción y tenía un ojo entrenado para detectar situaciones problemáticas. Señora Morales, comenzó la jueza después de revisar el expediente, he leído extensivamente sobre su situación. Es un caso inusual por varias razones. Sí, su señoría. Primera, usted sufrió una pérdida traumática que resultó en depresión severa prolongada. Segunda, su interés inicial en los menores parece haber sido motivado por el parecido físico de Ángel con su hijo fallecido. Tercera, ha habido preocupaciones expresadas sobre su estabilidad emocional a largo plazo. Cada punto golpeó a Esperanza como un puñetazo, pero se obligó a mantener la compostura. Sin embargo, continuó la jueza, también he leído informes muy positivos sobre su progreso en terapia, la estabilidad del hogar que ha proporcionado y el bienestar evidente de los menores bajo su cuidado. La jueza llamó primero a Luis Moreno para que presentara sus hallazgos. Su señoría, comenzó Luis. Durante 8 meses he observado esta familia muy de cerca. Al principio compartía las preocupaciones sobre las motivaciones de la señora Morales, pero lo que he visto ha sido una transformación extraordinaria. Luis presentó fotografías de las visitas domiciliarias, informes escolares de los niños y documentación de sus actividades familiares. Los menores no solo han prosperado académicamente, sino que han mostrado indicadores claros de attachment saludable. Luz ha logrado relajarse en su rol protector excesivo y ha comenzado a comportarse apropiadamente para su edad. Ángel muestra signos de seguridad emocional que no tenía cuando vivía en las calles. ¿Y qué hay sobre las preocupaciones de la denuncia anónima?, preguntó la jueza. He investigado esas alegaciones exhaustivamente, respondió Luis. No he encontrado evidencia de que la señora Morales esté usando a los menores como objetos de terapia o que su cuidado esté comprometido por su duelo anterior. La SEAM. Jueza llamó después a doctor Patricia Ruiz. Doctora Ruiz, ¿cuál es su evaluación profesional de la señora Morales como madre adoptiva? Su señoría, respondió doctor Ruiz. La señora Morales llegó a terapia en un estado de duelo complicado severo. Su progreso durante estos 8 meses ha sido notable. Ha aprendido a procesar su pérdida de manera saludable y ha desarrollado relaciones auténticas con los menores que no están basadas en sustitución o proyección. ¿Hay riesgos de regresión? Siempre hay riesgos en cualquier situación de adopción, admitió doctor Ruiz honestamente. Pero la señora Morales ha demostrado commitment genuino a su propia salud mental y al bienestar de los niños. Continúa en terapia voluntariamente y ha desarrollado herramientas sólidas para manejar sus desencadenantes emocionales. Después fue el turno de Esperanza de hablar por sí misma. Señora Morales, dijo la jueza, ¿puede explicarme por qué quiere adoptar a estos niños? Esperanza había ensayado esta respuesta cientos de veces, pero cuando llegó el momento decidió hablar desde el corazón. Su señoría, no voy a mentir. Al principio, mi interés en Ángel fue porque me recordaba a mi hijo perdido. Estaba buscando una manera de aliviar mi dolor. Escuchó a María Elena inhalar Sharply a su lado, pero continuó. Pero lo que descubrí fue que estos niños no necesitaban ser salvados por mí. Yo necesitaba ser salvada por ellos. Luz me enseñó lo que significa ser verdaderamente valiente. Ángel me recordó cómo encontrar alegría en cosas pequeñas. Juntos me enseñaron que el amor no es un recurso limitado, que amar a otros niños no traiciona la memoria de Sebastián, sino que la honra. ¿Y si Ángel no se hubiera parecido a su hijo? Probablemente nunca los habría conocido, admitió Esperanza. Pero el cómo nos conocimos es menos importante que lo que hemos construido juntos. Estos niños no son reemplazos para Sebastián. Son Luz y Ángel con sus propias personalidades, necesidades y sueños. Y los amo por exactamente quienes son. La jueza asintió y después hizo algo inusual. Pidió que trajeran a Luz y Ángel para hablar con ellos. Cuando los niños entraron al courtroom, Ángel inmediatamente corrió hacia Esperanza, pero Luz lo detuvo gentilmente. «Recuerda lo que hablamos», le susurró. «Tenemos que hablar con la señora jueza primero». La jueza sonrió ligeramente ante la interacción. «Luz», dijo la jueza, «¿puedes decirme cómo te sientes viviendo con la señora Esperanza?» «Me siento segura», respondió Luz claramente. «Por primera vez desde que murieron mis papás, siento que tengo una familia otra vez.
¿Y sientes que te trata bien? Mejor de lo que me atrevía a esperar. Me ayuda con la tarea, viene a mis eventos escolares y me deja tomar decisiones sobre cosas importantes. ¿Cómo qué? Como qué clases quiero tomar el próximo año, o cómo decorar mi cuarto, o si quiero invitar amigos a casa. La jueza se dirigió a Ángel. Ángel, ¿eres feliz viviendo con la señora Esperanza? Sí, respondió Ángel entusiasmadamente. Me lee cuentos y me enseña a cocinar y me deja ayudarle en el jardín. ¿Y qué piensas sobre tener a Luz como hermana? Luz es la mejor hermana del mundo. Me cuida y juega conmigo y me ayuda cuando tengo pesadillas sobre mis papás. ¿Todavía tienes pesadillas? A veces. Pero mamá Esperanza y Luz me ayudan a sentirme mejor. La naturalidad con que Ángel había llamado mamá a Esperanza no pasó desapercibida para la jueza. Una última pregunta para ambos, dijo la jueza. ¿Qué quieren que pase hoy? Luz habló primero. Queremos quedarnos con mamá Esperanza para siempre. Ella nos ama de verdad y nosotros la amamos a ella. Y yo quiero que seamos una familia real en los papeles también, agregó Ángel, como las otras familias. Después de escuchar a todos los testigos, la jueza tomó un receso de 30 minutos para deliberar. Fueron los 30 minutos más largos de la vida de Esperanza. Cuando la jueza regresó, su expresión era ilegible. He considerado cuidadosamente toda la evidencia presentada, comenzó. Este caso presenta preguntas complejas sobre trauma, duelo y la formación de familias adoptivas. Esperanza sintió que su corazón se detenía. Sin embargo, continuó la jueza, lo que veo en este courtroom hoy no es una mujer que está usando niños para procesar su trauma. Lo que veo es una familia que se ha sanado mutuamente a través de amor genuino y compromiso mutuo. Esperanza comenzó a sentir una chispa de esperanza. Los menores claramente han prosperado bajo el cuidado de la señora Morales. Sus necesidades físicas, emocionales y educativas están siendo atendidas apropiadamente. Más importante, han desarrollado vínculos familiares auténticos basados en amor mutuo y respeto. La jueza miró directamente a Esperanza. Señora Morales, su honestidad sobre sus motivaciones iniciales me impresiona. Su compromiso con su propia salud mental y con el bienestar de estos niños es evidente. Creo que ha demostrado que puede ser la madre que estos niños necesitan y merecen. Esperanza sintió lágrimas comenzando a formarse, pero no se atrevió a celebrar aún. Por lo tanto, concluyó la jueza, otorgo la adopción plena de Luz Fernández y Ángel Fernández a Esperanza Morales, con todos los derechos y responsabilidades que eso conlleva. El martillo golpeó la mesa y Esperanza finalmente se permitió llorar. Luz y Ángel corrieron hacia ella, y los tres se abrazaron en el centro del courtroom mientras María Elena sonreía con satisfacción y Luis Moreno limpiaba discretamente sus propios ojos húmedos. ¿Eso significa que somos oficialmente familia ahora?, preguntó Ángel. Sí, mi amor, dijo Esperanza a través de sus lágrimas. Somos oficialmente familia para siempre. La batalla legal ha terminado, pero ¿cómo será la vida de esta familia reconstruida? ¿Qué legado de amor y sanación crearán juntos? Descubre el emotivo final de esta historia de segundas oportunidades en el último capítulo. 5 años después de la adopción oficial, la mansión Morales había sido completamente transformada. Ya no era el museo silencioso dedicado a la muerte que había sido durante tanto tiempo. Ahora estaba llena de vida, risa y el caos hermoso de una familia real. Luz, ahora de 18 años, se había graduado como valedictorian de su clase y había sido aceptada en la universidad con una beca completa para estudiar trabajo social. Su sueño era ayudar a otros niños que habían pasado por situaciones similares a la suya. Quiero ser la persona que yo necesitaba cuando estaba en las calles con Ángel, le había explicado a Esperanza cuando eligió su carrera. Quiero asegurarme de que ningún niño tenga que cargar el peso que yo cargué. Ángel, ahora de 9 años, había crecido hasta convertirse en un niño brillante y compasivo que destacaba tanto académicamente como socialmente. Su parecido físico con Sebastián había disminuido a medida que desarrolló sus propias características faciales, pero su bondad natural solo se había intensificado con los años. Mamá, le había dicho Ángel una tarde mientras hacían la tarea juntos, ¿te da tristeza que ya no me parezca tanto a Sebastián? La pregunta había tomado a Esperanza por sorpresa, pero había respondido honestamente. No, mi amor. Me alegra que te parezcas a ti mismo. Sebastián era especial porque era Sebastián. Tú eres especial porque eres Ángel. ¿Pero me querías más cuando me parecía a él? Te quería diferente cuando me parecías a él, había admitido Esperanza. Pero te amo más ahora que te conozco como tú realmente eres. La transformación de Esperanza había sido igualmente dramática. La mujer que había estado paralizada por el duelo durante 5 años se había convertido en una madre activa y comprometida que se involucraba en cada aspecto de la vida de sus hijos. Había vuelto a trabajar,
pero ahora dirigía la Fundación Sebastián Luz Ángel, una organización dedicada a ayudar a familias que habían perdido hijos y a niños que habían perdido padres. Descubrimos. Le había explicado Esperanza a un reportero que estaba escribiendo un artículo sobre la fundación, que el dolor compartido puede convertirse en sanación compartida cuando las personas se encuentran en el momento correcto. La fundación había ayudado a cientos de familias a lo largo de los años, conectando padres en duelo con niños necesitados de hogares, pero siempre con apoyo psicológico extensivo y seguimiento a largo plazo. No todas las situaciones funcionan como la nuestra. Había advertido Esperanza en conferencias sobre adopción. La sanación mutua requiere trabajo duro, honestidad brutal y apoyo profesional. No es una solución mágica, pero cuando funcionaba, los resultados eran extraordinarios. Un día, mientras Esperanza revisaba solicitudes para la fundación en su oficina en casa, Luz entró con una expresión seria. «Mamá, necesito preguntarte algo importante». «Por supuesto, mi amor». «¿Qué pasa?» Luz se sentó frente al escritorio de Esperanza. «He estado pensando mucho sobre mi futuro, sobre la universidad, sobre todo. ¿Estás nerviosa por irte?» «Esa es mi pregunta. ¿Qué va a pasar con Ángel cuando me vaya a la universidad? Él ha dependido de mí toda su vida. ¿Estará bien sin mí?». Era una preocupación legítima que habían estado discutiendo en terapia familiar. Luz había sido la figura materna de Ángel durante años formativos, y separarlos requería preparación cuidadosa. «Luz», dijo Esperanza gentilmente, «Ángel tiene 9 años ahora. Ha tenido 5 años de estabilidad contigo y conmigo. Ya no es el niño de 3 años que necesitaba que fueras su madre. Pero ¿y si se siente abandonado otra vez? Por eso hemos estado preparándolo gradualmente. Y por eso vas a ir a una universidad que está solo a 3 horas de casa. Podrás visitarnos los fines de semana, y él podrá visitarte durante las vacaciones». Luz asintió, pero Esperanza podía ver que aún había algo más que la preocupaba. «¿Qué más te molesta, mi amor?» «Me da miedo que cuando me vaya, tú y Ángel se conviertan en la familia real, y yo me convierta en la hermana mayor que visita». Esperanza se levantó de su escritorio y se sentó junto a Luz. Tomando sus manos, «Luz Morales», dijo firmemente, usando el apellido que Luz había adoptado oficialmente. «Tú eres mi hija mayor. Eso nunca va a cambiar, no importa dónde vivas o qué hagas. Ángel es mi hijo menor. Tú eres mi hija mayor, y yo soy la mamá de ambos para siempre. Incluso cuando me case algún día y tenga mi propia familia, especialmente entonces, porque entonces tendré nueras e hijos políticos y nietos para amar también». Esa noche, durante la cena, Luz compartió sus preocupaciones con Ángel. «No quiero que pienses que te estoy abandonando cuando me vaya a la universidad», le dijo. Ángel consideró esto seriamente. «¿Vas a dejar de ser mi hermana?» «Nunca». «¿Vas a dejar de amarme?» «Imposible». «¿Vas a venir a visitarnos?» «Todos los fines de semana que pueda». «Entonces no me estás abandonando», concluyó Ángel con la lógica simple de un niño. «Estás creciendo. Eso es diferente». 6 meses después, cuando llegó el momento de llevar a Luz a la universidad, fue un día agridulce para toda la familia. Habían empacado todas sus pertenencias en el auto, incluyendo fotos familiares para su dormitorio y una manta que Esperanza había tejido especialmente para ella. «¿Estás lista?», le preguntó Esperanza mientras cargaban las últimas maletas. «Nunca voy a estar lista para dejarlos», admitió Luz. «Pero estoy emocionada por empezar esta nueva aventura». Durante el viaje de 3 horas a la universidad hablaron sobre todo y nada. Recordaron los primeros días cuando Luz había sido tan desconfiada. Celebraron todos los logros académicos de los años siguientes y hablaron sobre sus esperanzas para el futuro. «Mamá», dijo Luz cuando estaban llegando al campus, «quiero que sepas que estos 5 años contigo han sido los mejores de mi vida. Para mí también, mi amor. Incluso mejor que los años con Sebastián». Era una pregunta que Esperanza había estado esperando durante años. «Diferentes», respondió honestamente. «Los años con Sebastián fueron hermosos pero cortos. Los años contigo y Ángela han sido hermosos y largos. Ambas experiencias me han enseñado cosas diferentes sobre el amor». «¿Cómo qué?». «Sebastián me enseñó sobre el amor incondicional. Ustedes me enseñaron sobre el amor que crece y se desarrolla con el tiempo». Cuando llegaron al dormitorio de Luz, otros estudiantes y familias estaban haciendo lo mismo. Esperanza observó a otras madres llorando mientras se despedían de sus hijos, y se dio cuenta de que ahora era parte del Club Universal de Madres que tienen que aprender a dejar ir a sus hijos para que puedan crecer. «No llores, mamá», le dijo Luz cuando vio lágrimas en los ojos de Esperanza. «Son lágrimas felices», explicó Esperanza. «Lágrimas de orgullo por la mujer extraordinaria en que te has convertido». Ángel había estado callado durante la mayor parte del día,
Pero cuando llegó el momento de despedirse realmente, corrió hacia Luz y la abrazó fuerte. «Te voy a extrañar mucho», le dijo. «Yo también te voy a extrañar», respondió Luz. «Pero vas a estar bien. Mamá va a cuidarte muy bien». «Lo sé, pero tú eras mi hermana primero». «Y siempre voy a ser tu hermana primera», prometió Luz, sin importar qué más pase en nuestras vidas. Los primeros meses después de que Luz se fuera a la universidad fueron un periodo de ajuste para Esperanza y Ángel. La casa se sentía más grande y silenciosa sin la presencia constante de Luz, pero también le dio a Esperanza la oportunidad de desarrollar una relación individual más profunda con Ángel. «¿Extrañas a Luz?», le preguntó Esperanza una noche mientras leían juntos antes de dormir. «Sí», admitió Ángel, «pero también me gusta tener más tiempo solo contigo». «¿Por qué?». «Porque ahora puedo preguntarte cosas que no quería preguntar cuando Luz estaba aquí». «¿Cómo qué?». «Como si todavía piensas en Sebastián mucho». Esperanza cerró el libro que estaban leyendo y se concentró completamente en Ángel. «Pienso en Sebastián todos los días», dijo honestamente, «pero ya no de la manera triste como antes. Ahora pienso en él como parte de nuestra familia, como tu hermano mayor que está cuidando de todos nosotros desde el cielo. ¿Crees que él está contento de que seamos hermanos?». «Creo que está más que contento. Creo que está orgulloso de tener hermanos tan extraordinarios». Un año después, cuando Luz regresó a casa para las vacaciones de verano, era evidente que había crecido durante su tiempo en la universidad. Tenía más confianza, más independencia, pero también una apreciación más profunda por su familia. «Me di cuenta de algo mientras estaba fuera», le dijo a Esperanza durante una de sus primeras noches en casa. «¿Qué?». «Que lo que tenemos aquí no es normal. La mayoría de mis amigos de la universidad no tienen relaciones tan cercanas con sus familias. No hablan con sus madres todos los días. No se emocionan tanto por venir a casa. ¿Eso te molesta?». «No», dijo Luz rápidamente. «Me hace sentir afortunada. Me hace darme cuenta de que construimos algo especial aquí. Incluso con todas las complicaciones, con todo el drama de cómo nos conocimos. Especialmente por eso», dijo Luz. «Porque elegimos ser familia. No fue algo que simplemente pasó. Fue algo que decidimos construir juntos día tras día». Durante esas vacaciones de verano, Luz ayudó a Esperanza con la fundación, trabajando directamente con familias que estaban pasando por procesos de adopción similares al suyo. «Tienes un don para esto», le dijo Esperanza después de ver a Luz trabajar con una madre que había perdido un hijo y estaba considerando adopción. «Aprendí de la mejor», respondió Luz. «Me enseñaste que la sanación es posible, pero que requiere trabajo duro y honestidad». En el 10º aniversario del día que Esperanza había visto por primera vez a Ángel en la basura, decidieron celebrar no solo como familia, sino invitando a todas las personas que habían sido importantes en su viaje: Dr. Patricia Ruiz, Luis Moreno, Carlos el chofer, María Elena la abogada e incluso Eduardo, quien había mantenido una relación cordial con Esperanza a lo largo de los años. «Es extraordinario», le dijo Dr. Ruiz a Esperanza durante la celebración, «ver lo que han construido aquí. Cuando nos conocimos hace 10 años, no estaba segura de si iba a poder ayudarla a procesar su duelo. Nunca imaginé que terminaría presenciando una transformación tan completa». «¿Cree que Sebastián habría aprobado todo esto?», preguntó Esperanza. «Creo que Sebastián habría estado orgulloso de ver a su mamá convertirse en la madre de otros niños que necesitaban amor», respondió Dr. Ruiz. «Creo que habría estado especialmente orgulloso de tener hermanos tan extraordinarios». Esa noche, después de que se fueran todos los invitados, Esperanza, Luz y Ángel se sentaron en el jardín donde Sebastián había jugado por última vez. «¿Sabes qué pienso?», y dijo Ángel, ahora de 14 años y claramente en camino de convertirse en un joven notable. «¿Qué, mi amor?», preguntó Esperanza. «Pienso que Sebastián nos envió los unos a los otros, que él sabía que todos necesitábamos una familia y encontró una manera de conectarnos». Luz, ahora de 23 años y graduada con honores de su programa de trabajo social, sonrió. «¿Sabes qué pienso yo?». «¿Qué?». «Pienso que no importa cómo nos encontramos. Lo que importa es lo que hicimos después de encontrarnos. Elegimos amarnos, elegimos ser familia y elegimos sanarnos mutuamente». Esperanza miró a sus 2 hijos, tan diferentes en personalidad, tan unidos en amor, y se sintió abrumada por la gratitud. «¿Saben qué pienso yo?», dijo finalmente. «¿Qué, mamá?», dijeron Luz y Ángel al unísono. «Pienso que a veces las mejores familias son las que se construyen con corazones rotos que aprenden a sanar juntos. Y pienso que somos prueba de que el amor siempre encuentra una manera de multiplicarse, nunca de dividirse». Mientras se sentaban bajo las estrellas,
3 personas que habían empezado como extraños unidos por la tragedia y que se habían convertido en una familia unida por la elección diaria de amarse incondicionalmente. Supieron que habían logrado algo extraordinario. Habían demostrado que las familias no siempre nacen. A veces se crean una decisión a la vez, un día a la vez, con paciencia, esperanza y la creencia de que el amor es más fuerte que la pérdida. Esta historia te demostró que el amor verdadero puede surgir de la pérdida más profunda y convertirse en la sanación más hermosa. Si te emocionó, compártela con alguien que necesite creer que las segundas oportunidades existen. Dale like, comenta que te inspiró más y síguenos para más historias que celebran la resiliencia del corazón humano. Porque en un mundo donde a veces perdemos lo que más amamos, siempre hay espacio para una historia más sobre cómo el amor encuentra maneras de renacer en formas aún más hermosas.